There is a way of peace, the way you come to know ที่คุณได้รู้เป็นทางที่มีมานานนักหนา Aslında bu yolu İsa'da öğretti Diğer amani diğer Yehova Nae yolu sintizо Isus Sorenu narodom na tokimo Nas Boži голос зовет в отпуск Но будешь наш, плещешь праведна Entre ellos el científico Sir Isaac Newton, el poeta John Milton y el químico Joseph Priestley. Además de rechazar la doctrina de la Trinidad, Priestley negó la inmortalidad inherente del alma. Sostuvo que los cristianos del siglo I tenían la fe verdadera y que todo cambio a ese conjunto de creencias era una corrupción. Sus opiniones desataron una acalorada disputa, tanto en la Iglesia como en el gobierno. En 1791, una muchedumbre destruyó la casa y el laboratorio de Priestley. El hostigamiento no hizo más que aumentar durante los siguientes 3 años, hasta que huyó a Estados Unidos. Le acompañaron muchos que opinaban como él. Entre estos estuvo Henry Grew. En 1807, a la edad de 25 años, fue invitado a ser pastor de la Iglesia Bautista de Hartford, en Connecticut. Y tenía un interesante lema sobre el estudio de la Biblia: dejar que las Escrituras se interpreten a sí mismas. Él pensaba que el mejor intérprete de la Biblia era la propia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que vayan a ver el video en la plataforma de YouTube. En una entrega más del Punto Activista. Quería nada más exactamente abordar un tema que pudiese parecer un poco superfluo, pero tiene una buena base de realidad tanto en teología como en filosofía, y es el tema de sola escritura. O sea, sola escritura en latín es una doctrina adoptada exactamente por la mayoría de las denominaciones protestantes para hacer hincapié en que solo la Biblia es exactamente el motor teológico o doctrinal de sus respectivas denominaciones. Bueno, esto exactamente se refiere a que solo la Biblia es la única base del motor doctrinal. Y esto hace referencia a un personaje que es mencionado en lo que es el video Los Testigos de Jehová, una historia de fe viva, parte 1, Henry Grew. Este pastor bautista al que David Sprague menciona, que tenía un lema muy importante, como era el que la Biblia se interpretara a sí misma. Bueno, el caso es el que los católicos se oponen a eso, puesto de que los católicos tienen otro sistema para interpretar la Biblia que se llama cadena áurea. La cadena áurea exactamente es un sistema de tradiciones en las que los padres de la iglesia opinaron una determinada frase o concepto sobre un versículo de la Biblia, y a partir de lo que opinaron ellos se interpreta la Biblia. La crítica del protestantismo a lo que es esto de la cadena áurea dice exactamente que es la palabra de los hombres lo que se está interpretando y no la palabra de Dios. Pero la crítica de los católicos a esto son las escrituras que dicen, pero también exactamente ustedes tienen un magisterio, alguien que
lee las escrituras y las interpreta, puesto de que la interpretación de la Biblia no la hacen ángeles, aunque bueno, los testigos de Jehová digan que tienen la influencia angélica como para tener exactamente un respaldo en su traducción bíblica y en lo que interpretan de la misma Biblia. Hago este video por el hecho de que lo que es exactamente David Splain está equivocado y errado de facto al querer poner a Henry Grew como un defensor de este método o de esta doctrina sola escritura que viene desde los días del comienzo de la Reforma Protestante hasta ahora, y sin embargo, bueno, ha sido un fracaso completo. Y el caso es el que, bueno, vamos a ver escenas con respecto a lo anterior. Exactamente, aquí tenemos a lo que es el filósofo y teólogo argentino Jonathan Ramos, y él explica con más profundidad lo que es la cuestión de lo que es sola escritura, por qué los católicos la rechazan y por qué es defendida por los protestantes. Bueno, no olvidemos exactamente de que en este caso lo que fue David Splain hace una afirmación con respecto a Henry Grew, de que él exactamente decía que el mejor intérprete de la Biblia era la Biblia misma, o sea, está defendiendo esto de sola escritura. Pero en todo caso, exactamente, ya sea por lo que es la regla áurea de la Biblia, hay exactamente un magisterio que ya se tomó la labor de interpretar un respectivo texto de la Biblia, así como también lo que son las denominaciones protestantes llevan a cabo interpretaciones y hay un magisterio, exactamente un grupo de teólogos que también por lo general son pastores que interpretan la Biblia. En otras palabras, es interpretada por hombres, no hay una interpretación angélica. Y el caso es el que, como vemos esto, vamos a analizarlo poco a poco, puesto de que lo que es esto vale la pena analizarlo, y el caso es el que, bueno, es solo una contradicción a lo que es David Splain con respecto a sola escritura, que era un sistema particular de Henry Grew. No, esto viene desde los días al comienzo de la misma Reforma Protestante. Pero vamos a ver el análisis de un filósofo y teólogo como lo es Jonathan Ramos. Truena, señal de que va a llover. Eso es filosóficamente las diferencias entre catolicismo y protestantismo con respecto al tema de sola escritura. Para eso vamos a hacer un análisis de lo que es la semiótica. La semiótica se puede dividir en tres gran ramas. La semiótica es la ciencia que estudia los signos. La semiótica se divide en sintáctica, que es la ciencia que estudia la relación de un signo con otro signo. Por ejemplo, estos son signos, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Para desarrollar una sintáctica correcta, nosotros podemos hacer 1 más 1 igual a 2. ¿no? Esta es una sintáctica correcta, adecuada. Ahora, si yo pongo 1 igual a 2, 1, más, esa sintáctica es incorrecta, porque la relación de un signo con otro signo es incorrecta, ¿no es cierto? Bien. O sea, la sintáctica es la ciencia que estudia la relación de un signo con otro signo
desde un punto de vista de una relación inmanente, intrínseca entre los signos de la misma clase, ¿no? Bueno, la semántica es la ciencia que estudia la relación de un signo con un designado. Por ejemplo, la pava está hirviendo. Eso es signo. ¿De qué? De un designado que es que... Perdón, la pava está sonando. Signo de que está hirviendo. ¿Sí? Bien. Significa que la pava ya está caliente. El agua ya está caliente. Y la pragmática. Perdón, en la semántica nosotros tenemos distintos tipos de signos, ¿sí? Tenemos signos naturales. Por ejemplo, truena, señal de que va a llover. Ese es un signo natural. Convencionales. Por ejemplo, la camiseta de México tiene que ser verde. Esa es una convención, no es natural, ¿sí? Y en cambio, esto es un ícono, es un signo icónico. ¿Sí? Esto es un ícono, esto es un ícono, ¿sí? Son signos icónicos. Bien. Y después tenemos la pragmática, que es la relación del signo con un intérprete histórico, con un contexto, con un pueblo, con una persona, con una institución. Entonces a nosotros nos interesa saber bajo qué principio nosotros podemos pensar la relación entre catolicismo y protestantismo. En general, lo que va a marcar la reforma es un principio que se llama scriptura ea ipsa interpres. Es decir, la escritura es su propia intérprete. Bajo esa perspectiva, todas las relaciones intrínsecas. Bueno, como lo mencionó exactamente el principio de que la escritura es su propio intérprete, viene desde los días exactamente de la Reforma Protestante, no es exactamente una invención de Henry Grew, como lo quiere hacer saber David Splain, y aquí lo estamos comprobando con el análisis que está haciendo Jonathan Ramos. Continuamos. De un texto con relación a otro texto van a ser inteligible el corpus entero de la escritura. Entonces, vamos a entender un capítulo de Mateo a la luz de otro capítulo de Mateo, un versículo a la luz de otro versículo, Mateo a la luz de Marcos, Marcos a la luz de Lucas, Lucas a la luz de Juan, Lucas a la luz de Marco y Mateo con los sinópticos, después Juan, después las cartas de Pablo, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Cada texto de la Biblia ha de ser explicado con otro texto de la Biblia. Esta relación de un texto de la Biblia que es un signo, solo se debe explicar con otro texto de la Biblia que es otro signo. Por lo tanto, la hermenéutica protestante es una hermenéutica sintáctica. ¿Por qué sintáctica? Porque se explica un signo con otro signo de la misma especie. O sea, lo inválido en la sintáctica es explicar un signo de una especie con un signo de otra especie, que sería una categoría ad extra. ¿Sí? La categoría ad extra es que algo por fuera de la Biblia tendrá más autoridad que la propia Biblia. Y para la Reforma eso es incorrecto. ¿Cómo va a proceder el catolicismo bajo ese aspecto? Recuerden la pragmática. El catolicismo, siguiendo esta línea, va a decir que la Biblia debe ser interpretada por un magisterio a la luz de la tradición apostólica. Ok. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el catolicismo es pragmático, porque estudia un signo a la luz de un intérprete. Y para el catolicismo la Biblia no se interpreta a sí misma. O sea, para el catolicismo la Biblia no puede tomar la palabra y decir, oigan, me están malinterpretando, me están distorsionando. Vamos a hacer una pausa aquí también para enfatizar de que la interpretación católica de la Biblia es bajo un magisterio, bajo lo que, como lo dije,
con anterioridad es el examen de un cuerpo de personas, en este caso los padres de la iglesia, que ya interpretaron desde un punto de vista teológico o pragmático los textos de la Biblia. Y para el catolicismo no existe eso de que la Biblia se interprete a sí mismo, o sea, que un texto lo vayamos a ver a la luz de lo que es, por ejemplo, el Evangelio de Mateo con el Evangelio de Juan, o en comparación exactamente las profecías de Isaías o Jeremías con alguno de los evangelios y cosas así por el estilo, como lo hacen las mismas denominaciones protestantes y por ende los testigos de Jehová. Y vuelvo a decirlo, lo que es el sola escritura no es una invención de Henry Grew, y lo que es David Desplain está equivocado y errado de facto. Vamos a seguir viendo el análisis. Entonces, hay un intérprete que tiene que tener la autoridad de interpretar el signo de la Biblia a la luz de la tradición que es extrínseca a la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tradición no es escrita, es oral. ¿Bien? Ok. Bajo ese aspecto hay una categoría extrínseca. Ahora, ¿cuál es la crítica que le hace el protestantismo al catolicismo? Que el magisterio está compuesto por hombres. Entonces, la pregunta central de este debate es: ¿quién tiene la última palabra con respecto a qué dice Dios? ¿Cuál es la verdadera palabra de Dios? Entonces, para el catolicismo, la última palabra la tiene el magisterio, porque es el magisterio el que con su autoridad extrínseca, lo que hace es define a través de un concilio, define un dogma de fe. Define a través de un concilio un dogma de fe. Entonces, una vez que el magisterio autoritativo interpreta la escritura a través de la tradición, fija en un concilio un dogma que a partir de ese momento va a ser incuestionable. Es decir, la Iglesia Católica jamás podrá corregir un dogma fijado en un concilio revisando las escrituras. Entonces, en última instancia, la última palabra no la tiene la Biblia, es decir, la palabra de Dios, sino la Iglesia, el magisterio. Entonces, ¿qué dice la Reforma protestante? Si el magisterio está compuesto por hombres y la Biblia es la palabra de Dios escrita, si el magisterio católico, definiendo dogmas en concilios, tienen la última palabra, está poniendo al hombre por encima de Dios, porque está poniendo la palabra de los hombres por encima de la palabra de Dios. Está sometiendo la palabra de Dios a la palabra de los hombres. ¿Y quién tiene la última palabra en el catolicismo? La palabra de los hombres. Entonces, el magisterio es el que tiene la última palabra y define en un concilio un dogma que ya no podrá ser nunca más corregido a la luz de las escrituras. Nunca podrá ser cambiado a la luz de un examen de las escrituras. De tal suerte que a la última palabra no la tiene la palabra escrita de Dios, sino los hombres en el magisterio. Bien, esa es la manera protestante de entender esta cuestión. ¿Qué va a decir el catolicismo? Esta escritura surge de una tradición oral y fue escrita por una iglesia que es la misma que la va a interpretar. Como el Nuevo Testamento viene de una tradición, el Antiguo también, ¿no?, viene de una tradición, el magisterio, que es el depósito de esa fe, al igual que el pueblo católico, el depositum fidei, escribe el Nuevo Testamento. Y ese magisterio autoritativo es el que tiene la autoridad de interpretar el texto a la luz de la tradición. Entonces, la tradición y la Biblia generan una especie de cadena de interpretaciones. Una cadena de interpretaciones. Bueno, exactamente, vemos que en este caso
Jonathan Ramos está haciendo hincapié a lo que es, desde el punto de vista católico, una cadena de interpretaciones que según muchos teólogos católicos se le llama eso cadena áurea, que es exactamente un conjunto de interpretaciones que los padres de la iglesia vinieron dando con respecto a determinados textos bíblicos, y que por tanto la interpretación bíblica depende de la cadena áurea y de este magisterio de lo que son los padres de la iglesia, teólogos medievales antiguos, que inclusive como Santo Tomás de Aquino en la escolástica, o San Agustín de Hipona, eh, influenciados por el neoplatonismo, vinieron dando exactamente estas interpretaciones bíblicas. ¿Con qué fin? Establecer una doctrina, lo cual es contrario a lo que ya estábamos viendo de sola escritura, que es exactamente que la Biblia se interpreta a sí misma. Pero ¿quién interpreta a la Biblia? Porque la Biblia no se puede interpretar así sola, la interpretan hombres. Por lo tanto, como vamos a ver adelante, Jonathan Ramos menciona que hay un magisterio tanto bautista, metodista y de otras denominaciones protestantes. Lo mismo pasa con la traducción del Nuevo Mundo, ya sea la verde, la negra, más tradicional que conocimos todos, o esta gris, exactamente. No surgió exactamente de la nada, por más que digan los testigos de Jehová de que los ángeles les inspiraron esto es producto humano. Pero bueno, espero no estar tampoco tratando de causar polémica ni socavar la fe de nadie. Yo simplemente estoy exponiendo esto porque lo considero de importancia. Continuamos. El magisterio se encarga de que esta cadena no se interrumpa jamás. Y a esta cadena Santo Tomás le llama catena áurea, es decir, cadena de oro. En la catena áurea, Santo Tomás lo que hace en un texto de Marcos, por ejemplo, mostrar los padres de la iglesia cómo han interpretado ese texto. Y después en otro capítulo, cómo los padres de la iglesia han interpretado ese otro capítulo. Así va haciendo, ¿no? Va hilando la cadena de oro en la cual las interpretaciones de los textos bíblicos en los padres de la iglesia tienen una cadena, una continuidad. Bien, ¿qué es lo que va a hacer Lutero? Va a romper con esa cadena de oro y va a desarrollar lo que se llama en filosofía y en teología la destructio. La destrucción o la deconstrucción en Derrida. ¿Qué es la destrucción? Poner entre paréntesis la eficacia de una tradición interpretativa para ir a la Biblia con una mente renovada. Esa mente renovada en Lutero es la de la baja escolástica, es la de la baja Edad Media, es una mentalidad moderna, del individualismo moderno. Entonces, desde el sujeto moderno, lo que va a hacer Lutero es remitologizarle a la Biblia en sentido de Bullmann, es decir, leerla a la Biblia ya no con el horizonte mental del medioevo, siguiendo la cadena de oro, sino desde el punto de vista de la modernidad, que bajo el espíritu del Renacimiento trata de recuperar la filosofía griega y el pensamiento clásico. Entonces, mientras que la Reforma es sintáctica, porque sostiene que la Biblia solo se puede interpretar a sí misma, el catolicismo no necesita hacer el estudio intrínseco sistemático de la Biblia, porque la Iglesia lo que hace es definir a través de la tradición la interpretación correcta de la Escritura. En cambio, el catolicismo va a decir, no, a la Escritura la tiene que definir a la Escritura la tiene que interpretar la Iglesia, porque la Escritura fue escrita por la comunidad de fe y es para la comunidad de fe. Viene de la comunidad de fe y es para la comunidad de fe. Entonces, es la comunidad de fe la que se asegura que la Escritura que viene de la tradición siga manteniéndose en el hilo de la tradición. Ese es el pensamiento católico. El pensamiento reformado es que los textos de la Biblia deben ser interpretados por otros textos de la Biblia. Es decir, que la Biblia se hace inteligible a sí misma. ¿Qué dirán los católicos?
Lo que pasa es que la Biblia no puede tomar la voz y decir, me están malinterpretando, me están haciendo decir cosas que yo no digo. Entonces, en el fondo, sí, la crítica protestante de que en el magisterio hay hombres y los hombres son falibles y pecadores, por lo tanto, la última palabra no la puede tener un hombre, porque si a la última palabra la tiene un hombre y los hombres son falibles, entonces a la última palabra no la tiene algo infalible que es la Biblia, sino un hombre que es falible, que es una persona, un cristiano, pero pecador como todos nosotros. ¿Qué crítica? Bueno, vamos a dejar exactamente el video hasta acá. Nada más exactamente quería, por lo menos en la esencia, en síntesis, quería demostrar que lo que es esto de la sola escritura viene desde la edad en que ya la imprenta estaba disponible, en los comienzos de la Reforma Protestante, en el que la Biblia se interpreta solo a la luz de la Biblia misma, pero igual hay seres humanos que la interpretan, y esa es la crítica del catolicismo a sola escritura. Asimismo, también este método de los católicos para la interpretación de la Biblia, que es la cadena áurea, la cual Lutero evidentemente rompió, que la Biblia no se podía interpretar a la luz de lo que era exactamente las interpretaciones de los padres de la iglesia, ni esta susodicha cadena áurea. Bueno, son dos sistemas. Uno es sintáctico y el otro es pragmático, pero en síntesis vemos de que esto de sola escritura es algo muy antiguo. Ustedes, bueno, ya tal vez profundizarán más el tema para ir ya concluyendo esta disertación, y vemos de que David Splain está completamente errado al decir de que Henry Grew tenía un sistema exclusivo. Dejar que la Biblia se interprete a sí misma, eso es imposible. Eso es un fraude, porque siempre la Biblia la va a interpretar un ser humano, por más que él diga que tiene la guía angélica. Eso es un fraude. La Biblia siempre la va a interpretar un ser humano. Se les agradece el apoyo al canal y nos vemos en el futuro.